Si el misil que lanzas es fácil de derribar por ser lento y poco sigiloso, al menos llénalo de explosivos para asegurar la destrucción total si uno logra pasar las líneas enemigas. Y esta, al menos, es la lógica básica detrás del FP-5 Flamingo, el nuevo misil de gran impacto de Ucrania. Presentado oficialmente y utilizado en acción en agosto de 2025, este misil marca un cambio de dirección en la estrategia de misiles de Ucrania. Expertos, tanto nacionales como extranjeros, celebraron su llegada, pero advierten contra un optimismo obsesivo, porque aunque el Flamingo tiene un gran poder, también deja mucho que desear. Este misil, hecho principalmente con municiones recicladas y partes de aviones, camina por una delgada línea entre el éxito y el fracaso. Diseño. El Flamingo destaca por su capacidad de ojiva y alcance. El misil lleva una ojiva de 1.15 toneladas o 2.500 libras, una cantidad cómicamente grande de explosivo para un solo misil. Para comparar, el misil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk, que es un misil estadounidense de largo alcance y confiable, lleva alrededor de 450 kilos o 1.000 libras de explosivos, y el Flamingo viene con 2.5 veces esa cantidad. Por su pesada ojiva, algunos expertos creen que el misil usa una Bomb Life Unit 109B rompebúnkeres, empleada por Israel para matar a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en 2024. La bomba está llena principalmente de tritinol, una mezcla que contiene 80% de trinitrotolueno y 20% de polvo de aluminio, lo que aumenta la producción total de calor y el impulso del trinitrotolueno, mejorando el rendimiento destructivo de la bomba. La bomba no explota al impactar. En cambio, la carcasa de acero endurecido le permite penetrar primero en el suelo, después de lo cual la espoleta se activa y la carga explota. Para transportar esta enorme ojiva, tu misil requiere un motor grande y potente. Se cree que el Flamingo usa el Ivchenko AI-25. Este motor es considerablemente mucho más grande que los motores de misiles similares y se utiliza en varias aeronaves, incluido el dron de combate de Turquía, el Bayraktar Kaselma. El motor grande, de 3.3 metros de largo, 62 centímetros de diámetro y más de 350 kg, permite a los ingenieros prescindir de mini turbojets y turbofans. Estos sistemas de propulsión se prefieren en misiles de crucero de largo alcance, pero son muy caros, a diferencia del AI-25. El AI-25 estaba increíblemente disponible para que Firepoint lo comprara en grandes cantidades de los almacenes. Funcionarios de Farpoint hallaron miles de estos motores en basureros y vertederos de Ucrania. Farpoint ejemplificó el dicho «la basura de un hombre es el tesoro de otro», al restaurar estos motores solo lo necesario para que el Flamingo volara 4 horas en vez de las 10 horas de su capacidad total. Sustituyeron piezas de titanio por materiales más baratos para ahorrar tiempo y dinero y usaron motores muy dañados como repuestos. Firepoint creó su propia planta para motores al iniciar el proyecto, pero no se sabe si fabricarán AO-25 o elegirán algo más pequeño y adecuado. La principal ventaja de un motor tan potente usado en aviones más pesados es el gran alcance del misil, que según informes es de 3.000 kilómetros o 1.850 millas. Esto es casi el doble del alcance del misil Tomahawk Block 5, suficiente para atacar cualquier parte de la zona europea de Rusia e incluso llegar a Novosibirsk. Este punto es importante y lo retomaremos después. Ese alcance solo se afirma. Ucrania aún no ha intentado lanzar el Flamingo tan lejos, por lo que la afirmación no se ha verificado. El alcance no se probó antes, ya que Ucrania simplemente no es lo suficientemente grande como país para comprobar esa afirmación. Los 3.000 kilómetros se calculan según el combustible y consumo del motor. Si eso es cierto, el FP-5 será uno de los misiles de crucero terrestres más grandes y de mayor alcance del mundo. El misil viaja a velocidades de aproximadamente 900 kilómetros u 860 millas por hora, lo cual es comparable a las velocidades de los misiles occidentales. Aunque vimos ojivas y motores reutilizados, fue diseñado con presupuesto limitado. Esto es aún más evidente al ver el sistema de guía y la electrónica del misil. El Flamingo carece de un sistema de guía visual avanzado como los de coincidencia de contornos de terreno o correlación digital, comunes en misiles occidentales y mucho más costosos. Sin embargo, usa navegación satelital para llegar al objetivo. El Flamingo utiliza un diseño de antena de patrón de recepción de control resistente a interferencias, lo cual suena un poco confuso, ¿no crees? El diseño de la antena resiste interferencias y suplantaciones de radio, manteniendo el misil en curso.
Para diferenciar, la interferencia es la interrupción de las señales sistema de posicionamiento global y la suplantación es el envío de señales falsas al misil para desviarlo de su curso. El sistema utiliza de 4 a 7 antenas dispuestas en un patrón circular y cada antena recibe señales de manera independiente. Estas señales son procesadas por un procesador digital que usa algoritmos predeterminados para controlar el patrón de recepción. En resumen, es una forma económica y confiable de asegurar que el misil siga su curso sin ser afectado por interferidores enemigos. Este sistema de antena es fácil de construir y mejora la velocidad de producción. Sin embargo, el Flamenco no tiene tecnología para ocultarse del radar, por lo que es muy poco sigiloso. Volar bajo siguiendo el paisaje puede proteger al Flamenco de radares y armas terrestres, pero los radares aéreos en casas pueden detectar objetivos de ese tamaño sin importar la altitud. Así como el A-10 Warhawk se construyó en torno a un cañón de 30 milímetros, el FP-5 se diseñó alrededor de su gran ojiva. A simple vista, recuerda al UO-1, pero el Flamenco es mucho más grande. Mide entre 12 y 14 metros de largo y tiene una envergadura de 6 metros. Aún no se publican las cifras oficiales, solo es una estimación. El fuselaje tiene estructura monocasco de fibra de vidrio, haciendo el cuerpo ligero y resistente para cargar una ojiva de hasta 1.5 toneladas que es muy pesada. El cuerpo tiene costillas externas y utiliza fibra de vidrio transparente al radar, igual que los materiales clasificados del cono de nariz y carenaduras de cola, lo que reduce la visibilidad del misil en radar frente a armas similares de metal. Desarrollo y fabricación. Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas necesitaban desesperadamente un arma aterradora que hiciera que Rusia lo pensara 2 veces antes de avanzar más, y finalmente la consiguieron con el FP-5. Hasta ahora, Ucrania ha construido un arsenal de misiles de largo alcance, pero todavía carece de capacidad de misiles pesados. Hasta el verano de 2025, Ucrania solo tenía los misiles Storm Shadow y ATACMS como armas principales, pero su liderazgo militar decidió cerrar esa brecha y ahora produce el FP-5 Flamingo, además de los misiles Prim-2 y Korsun, todos con gran poder destructivo. Ucrania tenía misiles capaces de atacar Rusia, pero sus cargas eran pequeñas, entre 10 y 100 kilos, muy poco comparado con el Flamingo. La mayoría de las armas de largo alcance de Ucrania, como sus drones, son lentas y fáciles de derribar por defensas rusas. Sin embargo, el Flamingo sí resuelve el problema del potencial destructivo. Quizá no sea rápido y sea lo bastante grande para ser derribado fácilmente, pero si un misil logra superar las defensas rusas, el objetivo podría quedar destruido o gravemente dañado. Tras la presentación oficial el 17 de agosto de 2025, la producción inició con unos 50 misiles mensuales y Firepoint anunció que aumentaría a 7 diarios para fin de año. Expertos creen que Ucrania podría producir más de 2.500 Flamingos al año si obtiene financiamiento. Esa presentación, de hecho, dio nombre al misil. Aparentemente, un periodista de Associated Press informó que las primeras unidades tenían un color rosado debido a un error de coloración en la planta de producción. Firepoint niega estas afirmaciones, pero el nombre Flamenco permaneció. Que Flamenco sea un misil Frankenstein beneficia a Ucrania, pues Rusia suele atacar fábricas de armas. En julio de 2025, Rusia atacó con éxito sitios de producción de SAPS ucranianos y misiles balísticos. El fabricante del Flamenco no necesita piezas nuevas ni plantas de producción. La mayor parte del misil se fabrica con componentes existentes que pueden ensamblarse en una fábrica relativamente segura. Aunque destruyan la fábrica, el Flamenco es tan fácil de ensamblar que la producción puede mudarse si las ojivas y motores están seguros. Ucrania tampoco está sola en esta tarea. Dinamarca informó que una subsidiaria de Firepoint producirá combustible sólido en su país a finales de año. Dinamarca, tras sufrir una incursión de drones rusos, suspendió 20 leyes y regulaciones para abrir la planta. Firepoint no solo aumenta la producción, también diversifica sus FP-5. Actualmente se desarrollan ojivas de racimo y se planean otros tipos. Sin embargo, la duda persiste. ¿Qué tan bueno es el Flamingo en la práctica y cómo podría usarse? Historia y uso potencial. Actualmente solo se ha documentado un uso de misiles Flamingo por Ucrania, y su efectividad, citando la serie de Chernobyl, no es muy buena. No terrible. 3 misiles. Buena referencia. No muy bueno. 3 misiles fueron lanzados a un objetivo poco defendido en el norte de Crimea, pero solo 2 llegaron, mostrando que el Flamingo es fácil de derribar.
Uno de los misiles que realmente llegó falló el objetivo por unos 100 a 200 metros. El segundo misil, sin embargo, causó daños significativos al edificio y también dañó 6 aerodeslizadores, a pesar de haber caído entre 15 y 14 metros lejos del objetivo. Esto prueba que Firepoint aún tiene detalles por resolver para perfeccionar los misiles. El Flamingo declara una precisión de 14 metros, pero ambos misiles fallaron ese margen. Aún así, el misil que impactó más cerca causó suficiente daño para hacer un ataque exitoso, mostrando que la gran ojiva compensa la falta de precisión. Otro problema que Ucrania seguramente enfrentará tarde o temprano es la defensa aérea de Rusia. Por ejemplo, el Buriev A-50U, uno de los aviones rusos de detección y control por radar de largo alcance, está equipado con el sistema de radar Bumblebee, el cual podría detectar al Flamingo hasta a 200 kilómetros de distancia, dando a las defensas aéreas y a los cazas tiempo más que suficiente para interceptar. Esto podría resolverse confiando en el alcance del misil. Como puede volar mucho tiempo, podrías permitir un enrutamiento indirecto al objetivo. Los operadores pueden planear rutas que aprovechen brechas en defensas aéreas y sensores rusos en vez de elegir la ruta de vuelo más corta. De hecho, esto es algo con lo que las fuerzas ucranianas ya tienen mucha experiencia, ya que demostraron un alto nivel de habilidad en la planificación de ataques durante su campaña de drones de ataque unidireccional. Los ucranianos planearon también sus drones que pudieron causar mucho más daño a Rusia de lo que cualquiera había esperado. Según estimaciones independientes, el daño que estos drones han causado a las instalaciones petroleras rusas le ha costado a Rusia más de $700 millones solo desde finales de 2024 hasta principios de 2025. Para empeorar, el FP-5 Flamingo hace que los drones de esos ataques parezcan petardos. Con esto en mente, Ucrania seguramente no lanzará Flamingos a Rusia sin planear cuidadosamente las rutas para lograr mayor efectividad. Como su precisión es dudosa, su poca supervivencia se compensa con gran potencia explosiva. Ucrania planea usar estos misiles en ataques combinados. Se lanzarán varios, posiblemente con otros sistemas de armas, y el liderazgo ucraniano espera que Rusia intercepte muchos. Sin embargo, si solo uno llega al objetivo, lo más probable es que lo destruya simplemente por la devastación que puede causar la ojiva. Una gran desventaja del Flamingo en comparación con algunos misiles occidentales es el largo tiempo de preparación previo al lanzamiento, de al menos 20 minutos. Conviene lanzar tus misiles rápido, pues en tierra son más vulnerables. El Flamingo es, ante todo, absurdamente grande para un lanzamiento rápido, y además es un misil completamente nuevo, lo que significa que las unidades que lo usan están aprendiendo sobre la marcha. Así que se espera que los tiempos de lanzamiento de crucero mejoren con el tiempo. Otro problema que surge con el Flamingo es su precio. Como se explicó en el video reciente sobre el dron Shahad, que puedes ver si aún no lo has hecho, lo destacable de este dron es que las contramedidas para derribarlo suelen costar más que el propio dron, por lo que Rusia obtiene pequeñas victorias económicas al usarlo. El Flamingo, en cambio, cuesta entre $500,000 y $1 millón por unidad. Esto significa que Ucrania tiene que depender de financiamiento extranjero para cubrir la producción. Y además, en un sentido práctico, eso significa que si hipotéticamente 4 de cada 5 Flamingos llegan al objetivo durante un ataque, Ucrania está gastando efectivamente $4 millones en 4 señuelos. Pero si ese Flamingo destruye una estructura enemiga clave, como un depósito de misiles, los 5 millones podrían valer la pena. Rusia tiene un arsenal de contramedidas para misiles como el Flamingo. Incluye el MiG-31B, el avión de combate más rápido, capaz de atacar objetivos a distintas alturas y especializado en interceptar misiles de crucero de baja altitud. Un escuadrón de 4 de estos puede vigilar una línea de 600 kilómetros de ancho en el espacio aéreo ruso y podrían destruir fácilmente cualquier Flamingo que intente atravesarla. Y hablando de destrucción, debido a su ojiva, hay mucha presión sobre las alas del Flamingo. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, calificó el arma como la más exitosa de Ucrania tras su prueba, y funcionarios de Firepoint afirman que la ojiva atraviesa 2 metros de concreto y penetra 10 metros bajo tierra. Es capaz de hacer esto porque utiliza una ojiva rompebúnkeres, que, como se mencionó antes en el nombre, está diseñada para penetrar objetivos reforzados o búnkeres. ¿Tiene sentido, no? La ojiva del Flamingo es una de las rompebúnkeres modernas más débiles, ya que solo penetra 2 metros de concreto. En comparación, la Bomb Life Unit 127 estadounidense, también conocida por el dudoso nombre de Massive Ordnance Penetrator, puede atravesar 18 metros de concreto reforzado. Carajo, eso es atravesar como 6 pisos de un edificio bajo tierra. Las bombas rompebúnkeres modernas aprovechan la velocidad extra del motor, aumentando su fuerza de penetración.
Ahora, teniendo esto en cuenta, lo más probable es que el flamenco se utilice para dos propósitos. Su objetivo principal es destruir estructuras blindadas y fortificadas como búnkeres, silos y depósitos. El otro propósito previsto es la destrucción de grandes complejos, plantas y fábricas que quizá no estén fortificados, pero son lo suficientemente grandes como para requerir una explosión enorme para destruirlos, y pueden estar lo suficientemente lejos como para justificar el uso del arma de mayor alcance de Ucrania. Valery Romanenko, experto en aviación e investigador del Museo Estatal de Aviación de Ucrania, afirma que al explotar, el Flamingo destruirá cualquier planta de producción. La instalación será imposible de reconstruir porque la explosión resultará en una destrucción total, dejando tras de sí un cráter de 20 metros. Él cree que los objetivos preferidos del Flamingo serán las refinerías de petróleo rusas. Las refinerías de Ryazan y Kostovo, tercera y cuarta más grandes de Rusia, están dentro del alcance del Flamingo. De hecho, 7 de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia están dentro del alcance de 3.000 kilómetros que afirma tener el Flamingo. Ahora debemos regresar a lo que dijimos antes sobre la supuesta capacidad del Flamingo de alcanzar Novosibirsk. Es interesante cómo todos los medios de comunicación usaron Novosibirsk como el punto de referencia para las capacidades de alcance del Flamingo, porque Novosibirsk resulta estar cerca de Biask, el hogar de la planta Biask Allium. La planta Biask Allium es el principal productor de explosivos y proyectiles militares en Rusia. Cada mes, Rusia abastece a sus fuerzas con alrededor de 120.000 proyectiles de artillería, y normalmente estos proyectiles se producen en Nizhny Novgorod, que está a unos 1.300 kilómetros por carretera de las fronteras ucranianas, lo que significa que los envíos están bien dentro del alcance de los sistemas de armas ucranianos. Por eso, Moscú movió su producción a la planta Bisk Oleum, creyendo que ahí estaría segura. El Flamenco, un enorme misil que en teoría podría destruir toda la planta de un solo golpe y con un alcance de 3.000 kilómetros. Bielsk está fuera del alcance del Flamenco por unos cientos de kilómetros, pero ucranianos y rusos saben que el Flamenco representa una gran amenaza para esta planta. ¿Y si los ucranianos lograran avanzar y lanzar ataques desde más adentro? ¿Y si usaran los flamencos contra los trenes? Estas son las preguntas que los logísticos rusos se hacen ahora, ya que este era uno de los principales objetivos de Ucrania en una guerra marcada por la destrucción de rutas, depósitos y plantas de producción el último año. Ucrania había utilizado previamente viejos drones soviéticos como el Tu-143 y aviones modificados como el A-22 Foxbat para penetrar más de 1.000 kilómetros en el espacio aéreo ruso. El Flamingo podría penetrar 3 veces más, lo que haría que Rusia pierda la ventaja de profundidad territorial en la que ha confiado desde el inicio de la guerra. La planta Bisk Oleum no es la única fábrica de armamento en riesgo. Los drones Shahad, que Rusia obtuvo de Irán, se fabrican en Yalaburga e Ishev, ambas dentro del alcance del FP-5, al igual que la fábrica de misiles Oroshink en Votkinsk. El 90% de la industria de defensa rusa está al alcance del Flamingo, lo que, según Romanenko, generará un desequilibrio estratégico a favor de Ucrania. Citando sus palabras, las zonas traseras ucranianas, que son inalcanzables para los ataques rusos, están protegidas por Europa, pero Ucrania, por su parte, obtiene la capacidad de destruir prácticamente cualquier instalación industrial de defensa en territorio ruso. Esto implica un cambio fundamental en el poder. Sin embargo, expertos advierten que no se debe ser excesivamente optimista, pues aún hay mucho por resolver. El Flamenco es vulnerable, fácil de detectar y lento, por lo que los sistemas de defensa aérea rusos pueden derribarlo. Expertos en aviación ucranianos afirman que los sistemas rusos interceptarán la mayoría de los misiles, pero ninguno garantiza protección total, por lo que un solo misil que pase podría ser un gran problema. Si 5 de 50 misiles alcanzan el objetivo, bastan para destruir 3 grandes empresas rusas, como refinerías o fábricas de armas. El éxito del Flamingo dependerá de ataques combinados con diversas armas y del uso de numerosos drones y misiles como señuelos. Sin embargo, ¿qué tan bien utilicen las fuerzas ucranianas esta nueva arma? Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Gracias por vernos.